Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio, una hora con la historia, una semana más con Don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Pues aquí En la pelea. seguimos. Este sábado y el domingo firmaré en la Feria del Libro de 12 a 2, Sí, sí. en la caseta 320 de Actas y el domingo en la 196 de Encuentro. Pero vamos, espero poder ir porque tengo una tendinitis en el talón de Aquiles que casi no me deja moverme, pero bueno, veremos. Bueno, a mí me tienen que operar un tendón en el tobillo, ¿eh? Que Jolín, tengo el otro, pues, así que vaya, estamos aviados. vaya racha. Don Sí, Pío, pues nada, recordad que sábado estará en la caseta de Actas, ¿no? sí, en la caseta 320 Vale. y el domingo en la 196 de Encuentro. De Encuentro. Bueno, Vamos a ver si llegamos. vamos a ver, esperemos que sí, si no, a lo mejor coincidimos, usted A y lo yo mejor. firmando, en actas. Muy bien. Le iba a comentar, reflexiones en el blog, alguna novedad, y luego nos metemos en materia. Sí, bueno, evidentemente, bueno, estamos con lo de la ley de amnistía. En fin, estuve escuchando un poco nada más Sí. las intervenciones en el Parlamento y la verdad es que dan náuseas, exceptuando la de Abascal. Dan náuseas. Y se olvida una cosa, y es que una democracia, en todos los regímenes hay todo tipo de intrigas, malevolencias, diferencias entre partidos o grupos o como se les quiera llamar. Esto es natural, o sea, la sociedad humana es así, no es una sociedad de hormigas en que todos piensan igual. Pero en la democracia hay un peligro y es que se rompa el suelo esencial del régimen, del sistema. Es decir, el suelo es la unidad de España, es decir, la democracia, como cualquier otro régimen, se desarrolla en una situación, en un concepto, en una realidad histórica y cultural determinadas. Pero cuando se va contra ellas, pues, en fin, la lucha parlamentaria se convierte en una farsa y lleva a una guerra civil. Esto fue lo que pasó en la República. Sí, sí. Y actualmente estamos viendo cómo el fondo de todos los problemas que tenemos es que hay una serie de partidos que tratan de destruir España, de destruir la unidad nacional, sobre la base de que España no sería una nación, sino un Estado impuesto sobre varias naciones. Es una idea en la que coinciden el PSOE, el PP y los separatistas. Estas naciones, sin Estado, por lo tanto frustradas, tendrían derecho a autodeterminarse, es decir, a marcharse. Con lo cual, porque además coinciden todos ellos en odiar a España, en odiar la idea tradicional de España y en odiar al franquismo, que el franquismo fue quien salvó la unidad nacional en 1936. Bueno, pero aparte de eso, estamos ante el fin de una era histórica, no solo en España. Mis dos libros más recientes, pues, son uno sobre la hegemonía española y otro sobre la Segunda Guerra Mundial. Y en el subtítulo aluden a una era europea. La era europea comenzaría con la hegemonía española y los descubrimientos españoles, el descubrimiento del mundo, no solo de América, y esa era terminaría con la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que este es un concepto historiográfico bastante nuevo que permite encuadrar mejor y dar significado más amplio a la historia de estos siglos, ¿no? 4 siglos y medio, y por ello, pues debería haber suscitado un amplio debate. Claro que esto es pedir peras al olmo, teniendo en cuenta que el panorama historiográfico español es tan tosco, tan estrecho y tan mediocre, que no da de sí más que cosas como las leyes de memoria, que son promovidas o acatadas casi generalmente en la universidad. Estas leyes, referidas sobre todo a la guerra civil y el franquismo, solo demuestran una cosa,
y es que la versión que tratan de imponer y que es compartida por la mayor parte de la historiografía académica, esta versión no podría sostenerse en un debate libre, en un debate intelectual y libre. Por lo tanto, tiene que imponerse por métodos totalitarios y amenazantes. Bueno, la historia de cualquier suceso, digo esto en relación que claro, la idea de la era europea debería dar lugar a un debate. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede analizar? Porque esto tiene muchísimas ramas posibles, ¿no? La historia de cualquier suceso relevante, ya digo, es inagotable, porque siempre se puede profundizar más y más en detalles, en opiniones, y a pesar de ello, pues se entenderían muy mal toda esta selva de detalles sin una visión de conjunto. O sea, a menudo los árboles, los detalles impiden ver el bosque, ¿no? Impiden ver el conjunto. Y así, la historia de la hegemonía española pues está distorsionada de un modo casi increíble por lo que se ha dado en llamar la leyenda negra, que nació de un fraile perturbado en las casas, ¿no? Y a menudo, no siempre esta leyenda negra pues está contrarrestada mal por ensayos que caen en la patriotería o en la beatería, en fin, y que verdaderamente quedan poco eficaces, ¿no? Aunque vayan en la buena dirección. En aquella época, España creó un ámbito lingüístico y cultural que perdura y un problema que suscita este hecho, la existencia de ese ámbito cultural, es el de qué papel podría representar en la época actual, cuando tantos supuestos presupuestos políticos y culturales parecen que están disolviéndose. O sea, es una época en que se está disolviendo casi todas las concepciones e ideas sociales y personales que han acompañado a la historia europea durante siglos, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, que ha sido analizada en 1000 detalles, pues sigue siendo una pesadilla para el espíritu europeo, ¿no? La tesis de que con ella termina una época o una era de 4 siglos y medio, como digo, comenzada por los cruces del Atlántico y el Pacífico, pues queda como una obviedad. Una vez se expone, pues creo que todo el mundo puede verlo, que efectivamente allí se acabó la hegemonía europea sobre el mundo, ¿no? Y sin embargo, este hecho no podría ser más inquietante y merecedor de nuevos ensayos. Este hecho nos empuja a indagar sobre qué papel podría representar Europa en un mundo que en gran medida lo ha creado ella, pero que se le escapa y se le revela. O sea, una cuestión similar a la de la hispanidad. Se trata de ver ante este nuevo mundo en el que lo europeo, en fin, pues se está disolviendo aparentemente, pues qué podría hacerse, ¿no? Y máxime cuando estamos viendo que se está preparando una nueva guerra. Sí. En fin, hoy se está diseñando en el mundo una nueva lucha de carácter planetario por la hegemonía de USA y del ámbito anglosajón, que pareció decidida ya definitivamente al implosionar la Unión Soviética. Actualmente, China rivaliza con ese poder, el poder anglosajón, al que rechazan Rusia, la India, el mundo musulmán y otros países. Mientras que la democracia que afirma representar USA y la Unión Europea, pues se va disolviendo en un nuevo totalitarismo amorfo, totalitarismo LGTBI, del que habrá también que hablar, ¿no? El mayor problema para Europa ahora mismo es la guerra a la que nos quieren arrastrar la OTAN y la UE, la Unión Europea. Esto es mucho más importante aún que las políticas inmigratorias o las políticas verdes, las LGTBI, etcétera, que lo son, por supuesto, pero es que cuando te están empujando a una guerra ya esto se convierte en principal, ¿no? En cambio, no se ve que esto preocupe gran cosa a ningún partido. El mismo Vox, que parece condicionado por encuestas y por demagogias
de una bellaquería increíble como la de Jiménez de los Santos, pues no se atreve a plantear este asunto que es absolutamente decisivo. Orbán puede servir de modelo, la Hungría de Orbán. No debe creerse que la OTAN-UE defiende la democracia. Sus regímenes están evolucionando rápidamente hacia nuevas formas de totalitarismo que no son muy diferentes del totalitarismo chino. Pretenden con leyes que pretenden controlar hasta nuestros sentimientos, ¿no? Leyes de odio, etcétera, leyes de odio promulgados precisamente por los sectores más cargados de odio de la sociedad, ¿no? Que son los sectores LGTBI. En cuanto a la guerra actual, la OTAN y la UE engañaron deliberadamente a Putin en los acuerdos de Minsk. Esto hay que recordarlo siempre, porque si no, no se entiende nada. Y luego engañó a Zelensky, aunque no deliberadamente, pero lo engañó al prometerle la derrota de Rusia. No fue deliberado porque los mismos que le decían que iba a derrotar a Rusia se lo creían ellos, ¿no? O sea, la OTAN se lo creía y, en fin. Y están ahora en una situación muy precaria, ¿no? Eso es. La OTAN y la Unión Europea pues creyeron muy erróneamente que Rusia había perdido la guerra a partir de la tercera semana. Lo decían así. Ahora, cuando dicen que Rusia, si gana, invadirá a la Unión Europea, pues no comete ningún error. Lo dice como pretexto para ampliar ella misma la guerra que provocó en Ucrania y que está perdiendo en Ucrania. Y que esta guerra es la más peligrosa en la serie de Irak, Afganistán, Libia o Siria. Imitando, esto tiene muchas vertientes, ¿no? Pues imitando a Macron, al Napoleoncete Macron, pues Erdogan ha declarado que Turquía debe prepararse para una guerra, porque según él, Israel, después de Gaza, atacará a Siria y a Turquía, y que Gaza es la primera línea de defensa de todos ellos. Según él, Hamas no solo defiende a los palestinos, sino también a los turcos. Es lo que dice Macron en relación con Rusia, ¿no? Sí. Y tenemos el problema de Gaza, que tiene dos vertientes. En primer lugar, la reacción claramente excesiva y por tanto peligrosa para el propio Israel, la reacción de Netanyahu ante el ataque de Hamas. O sea, es una reacción que, está siendo tremendamente destructiva y está privando a Israel de apoyo en casi todo el mundo. Pero en segundo lugar, hay que tener en cuenta que la decisión de Hamas es la de exterminar al Estado de Israel, y no solo al Estado, a sus pobladores judíos. Lo han dicho reiteradamente. O sea, no es que se lo callen, lo han dicho. Esto está claro en su consigna del río al mar. O sea, aniquilar a Israel y crear en su lugar un Estado, desde luego, nada democrático, liquidando a los judíos, vamos. Hamas ha expresado su gratitud a España en lugar de expresarla al gobierno del macarra estafador que la gobierna, el doctor Saunas. Sí, el Sánchez. Sus socios comunistas, que son los nuevos nazis, desearían un nuevo exterminio de judíos. De hecho, hablan también del río al mar y cosas por el estilo, ¿no? Y al doctor, pues la situación le importa un bledo. O sea, a la parte comunista y tal, y más extremista, sí, están a favor de exterminar a los judíos, por supuesto que sí. No lo dicen así abiertamente, pero claro, ellos están a favor de aquello que llevaría a eso, que es lo que muchas veces no ve la gente. Pero el doctor lo que simplemente explota el asunto para desviar la atención de sus corrupciones, y en particular de la Begoña, que ahí ha cometido un error de gran torpeza, porque por desviar la atención de los otros casos, pues se ha centrado en Begoña, procurando explotar el aspecto sentimental, ¿no? Se ha centrado en su mujer.
Y con ello, pues ha empeorado la situación de su mujer, claro. Parece que es la única corrupta, ¿no? En fin, estamos así. Sí. Luego hay que entender, como decía, sobre la importancia que en una democracia tiene que haya un suelo de confluencia, un suelo de común entre los partidos, porque si no, la situación se vuelve destructiva, ¿no? Que es lo que pasó, insisto, en el Frente Popular. Como decía el Sol en aquella época, vamos camino de que a los españoles no nos sea común nada. Pero los partidos, la lucha de partidos, que puede estar muy bien, se puede sostener solo sobre una convicción propia, una convicción sobre la historia y la entidad nacional. Si no es así, se va a destruirla. Y si se destruye, pues viene la guerra civil. O viene la guerra civil o el totalitarismo, ¿no? Bueno, pues bien, a la constante invocación de la guerra civil y el franquismo por la izquierda y por los separatistas, pues la derecha suele contestar patéticamente, hablando de que fue una guerra fratricida, que todos fueron muy malos, no solo los nacionales, claro, también los otros, y que más vale olvidar el asunto y dejarlo a los historiadores y a los curiosos. Bueno, frente a ese enfoque, la izquierda y los separatistas tienen razón en sacarlo a relucir de forma constante. Claro. Porque la guerra no fue un simple episodio cruel pero intrascendente, una especie de locura colectiva y ocasional, como la presenta el PP, que fue una especie de paréntesis en una historia más amplia, ¿no? No, fue una guerra fundacional. Fue un suceso que marcó un antes y un después en la historia de España desde entonces, y sus consecuencias llegan con plena fuerza hasta nuestros días. Negar esta realidad es renunciar a la política, es convertir la política en mera palabrería de ocasión, ¿no? La guerra civil, es decir, la victoria de los nacionales, ha significado nada menos que la permanencia de la unidad nacional y de la cultura histórica de España. Ha sido la victoria de los nacionales la salvadora neutralidad en la guerra mundial. Ha sido la reconstrucción del país sin deudas exteriores, al contrario que casi todo el resto de Europa. Ha sido la casi extinción de los odios políticos, esto nunca se extinguen del todo, pero a nivel práctico casi habían desaparecido, ¿no? Y claro, esos odios políticos feroces fueron los que imposibilitaron la democracia en la República y finalmente permitieron una democracia en principio no convulsa. La extinción de tales odios, ¿no? Sí. Y luego permitió también bastantes cosas menos importantes pero significativas, ¿no? Y todo ello bajo un régimen llamado convencionalmente autoritario. Un régimen que fue forzoso por la ausencia de oposición democrática, ¿eh? Y claro, esta oposición democrática no podía existir después de la desastrosa experiencia republicana y del Frente Popular. Como dijo Franco, era necesario que el país se curase de aquella enfermedad y eso llevaba tiempo. Llevaba tiempo hasta el extremo de que ahora estamos volviendo a las andadas. Bueno, claro está que todas estas consecuencias de la guerra son precisamente las que quieren abolir o destruir las izquierdas y los separatistas, que nuevamente están aliados, como en el Frente Popular, con la colaboración de unas derechas que Stanley Payne las ha definido como una mezcla de crasa ignorancia, ineptitud y simple cobardía. Esto es lo que ha caracterizado al PP, la pseudo-oposición del PP. Y los españoles, pues debemos elegir nuevamente antes de que la dinámica propia de este dilema nos lleve a un desastre mayor. El dilema de si vamos a mantener la unidad nacional como suelo de la democracia o vamos a destruirlo, con lo que destruiremos también la democracia, que es en lo que se está. Hay una cuestión la importancia de la historia para entender la política, algo que lo ha entendido la izquierda pero no la derecha. Las historias no suelen hacer hincapié, o al menos no suelen hacer suficiente hincapié, en el dato clave
de la consistencia del Frente Popular. ¿En qué consistió el Frente Popular? Como una alianza conflictiva entre ellos, pero alianza, de partidos sovietizantes, el PSOE y el PC, ante todo, y separatistas. Sin esta decisiva constatación, no es posible entender la política que llevó a la guerra civil. En cambio, suele presentarse dicha alianza, dicho Frente Popular, como republicano y democrático, pese al evidente fraude electoral del 36 y a que sus partidos se habían sublevado contra la República en 1934. Esto es una patraña verdaderamente chirriante, pero se apoya, en general, aludiendo a los republicanos de izquierda, personificados por Azaña, como si Azaña definiera el contenido del bando rojo, del bando perdedor. Pero basta leer los diarios del mismo Azaña para comprobar que no era así de ningún modo, y que él mismo se sentía cogido en una trampa de la que solo consiguió zafarse al final de una contienda, de una guerra, de la que él también fue un gran responsable. No el mayor, pero sí uno de los grandes responsables. En cuanto a definir a Azaña como un demócrata liberal, pues es un insulto a la inteligencia, ¿no? Y para comprenderlo, lo único que hay que hacer es leer sus diarios. Sí, leer sus diarios es lo mejor. Es muy llamativo que su figura haya sido tan exaltada en todos estos años, incluyendo a Aznar, por supuesto, y que esa exaltación se haya hecho sin analizar ni apenas referirse a sus textos, ¿no? Sacando de aquí y de allá unas cuantas frases que quedan bien, pero sin un análisis verdaderamente mínimamente serio, ¿no? Y también en su análisis de sus actitudes, por ejemplo, ante su derrota electoral en 1933 o ante las fraudulentas elecciones de 1936. O sea, en 1933 trató de que las elecciones fueran anuladas y se convocaran otras al gusto de él, ¿no? Y en 1936 anunció, igual que Largo Caballero, que no respetaría un resultado que no le favoreciera. Que no le favoreciera. Este era el demócrata liberal. Pero la historiografía más habitual en España, pues es como es. En el libro Galería de Charlatanes le he dado un cierto repaso y me permito recomendarlo nuevamente a nuestros oyentes, porque no deja de ser una muestra de hasta qué punto se está degradando la historiografía. Y esto es muy importante porque la historiografía no deja de ser una base fundamental de la política actual. O sea, la guerra civil ha tenido unas consecuencias que intentan ser abolidas 80 años después, o 90 años después, y que esto es peligrosísimo porque nos devolvería a una situación parecida a la del 36. Entender el Frente Popular como una alianza que vuelve a existir entre socialistas y separatistas, ¿no? Entender sus políticas, sus aspiraciones, sus choques internos, las causas de su derrota y las consecuencias de ella, pues debería ser una cuestión un tanto alejada de las políticas actuales, pero no lo puede ser. Esto lo he tratado en el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Un libro que es curioso que casi nunca se plantea eso. ¿Por qué perdieron? Porque pudieron haber ganado. Y debería, como digo, ser una cuestión hoy día políticamente superada, o sea, que se diera por supuesto, ¿no? Que aquello creó una España nueva y que esta debía perdurar, ¿no? Pero vemos que se ha ido volviendo progresivamente actual, intensamente ligada a las políticas de nuestros días, sobre todo desde la condena de Aznar al franquismo. Este ha sido el punto de quiebra, en realidad, del régimen del 78. Nadie habla de eso, pero es así exactamente. El régimen del 78 se hizo sobre la base de la herencia del franquismo, sobre el reconocimiento en un referéndum masivo de la legitimidad histórica del franquismo.
Y Aznar rompió eso. Fue eso lo que dio lugar a la involución posterior, la involución de Zapatero y luego del actual doctor, ¿no? La falsificación de aquel pasado se ha convertido así pues en un veneno que deforma y que enferma la vida política. Y por eso mismo, entender qué fue aquel frente y aquella guerra adquiere hoy un carácter doblemente crucial. Ya insisto, he intentado, lo he expuesto, creo que de una manera muy sintética, en el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Hay una serie de cosas que, como estoy con un libro sobre la historia del PSOE, que espero que salga en septiembre, y uno de los aspectos más curiosos de este partido es su capacidad asombrosa, ¿no? Realmente casi fascinante para mentir, para tergiversar la realidad, pero sin freno alguno, ¿no? Eso lo vemos ahora todavía, pero ha sido una característica histórica del PSOE. Y claro, esto debe explicarse, porque en definitiva son gente como cualquiera, ¿no? Yo encuentro que la causa es su pretensión de representar un objetivo social, histórico, por así decir, sublime. Ellos creen que sus aspiraciones tienen, en fin, un carácter sublime, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, si la mentira sirve para acercar ese objetivo, pues la mentira queda plenamente justificada. Claro está. En fin, el fin justifica los medios y, claro, un fin tan extraordinariamente bueno, pues tampoco hay que hacer ascos a cualquier método para acercarlo, ¿no? Claro que esto también podría verse de otro modo. O sea, una sublimidad tan extraordinaria solo puede sostenerse con la mentira sistemática. Es así, pero esto no se ve normalmente, ¿no? Se habla de las buenas intenciones, sí, unas buenas intenciones increíbles, pero que, claro, son pura farfolla, ¿no? Entonces eso solo se puede mantener mintiendo y mintiendo, ¿no? Y como decía Lutero, una mentira tiene que sostenerse con 7 mentiras más. Bueno, hay en relación a la cuestión de Gaza, lo que se plantea es si es posible un Estado palestino centrado en Gaza y Cisjordania, porque esto es precisamente lo que se inició en los acuerdos de Oslo de 1993 y parecía la mejor solución, pero fue siendo saboteada tanto por los gobiernos de Israel como por los radicales palestinos. Los palestinos, los radicales por lo menos, pretenden un Estado suyo desde el río al mar, lo que significaría la imposición de un régimen antidemocrático y más o menos islámico y la liquidación física que pregonan abiertamente de los israelíes. Hay que insistir en esto, porque si no, no se entiende nada. Es decir, los israelíes se sienten un poco entre la espada y la pared. Simultáneamente, fueron los políticos israelíes los que promovieron a Hamás en Gaza. Son ironías de la historia, ¿no? Promovieron a Hamás para contrarrestar a la autoridad palestina de Cisjordania e impedir que se consolidase un Estado palestino. Bien. El problema es tan complicado y tan envenenado que cualquier solución parece inviable a medio plazo y menos ahora en pleno choque, ¿no? Pleno choque bélico. Pero esto hay que entenderlo, hay que entender por qué, en fin, Israel acusa al doctor de las saunas de genocidio, ¿no? Pues ciertamente es así. Alinearse con Hamás consiste en eso precisamente, en promover la extinción del Estado y de los propios judíos, ¿no? El doctorzuelo lo hace por una mezcla de frivolidad y por desviar la atención sobre la corrupción de su mujer, como decía antes. Una corrupción sobre la que él mismo ha llamado torpemente la atención, con el fin de desviarla pues de Coldo y de otros casos que le afectan. Sí. La guerra civil española, insisto, no fue... cuando se condenan las fechorías del PSOE, se olvida el papel auxiliar del PP
en ellas, pues está colaborando a su vez en la farsa. Y en fin, hay que decir también que en la guerra civil se pretendía la destrucción de España como unidad nacional y la raíz cristiana de su cultura. Para los partidos del Frente Popular, como dije, España no era una nación, sino un Estado plurinacional, cuyos integrantes podrían tener derecho a disgregarla, ¿no? Y por otra parte, la aniquilación de la Iglesia fue otro designio esencial de todos los partidos. O sea, fue el único genocidio real, ¿no?, que hubo en la guerra civil. ¿Y por qué? Esto casi siempre se olvida, porque todos ellos coincidían, y actualmente nos han llevado a una situación parecida entre el PSOE y el PP, coincidían en que la Iglesia era el elemento principal cultural a destruir, porque sobre ello irían a crear un mundo mejor. Bueno, pues esto lo han vuelto a plantear, ¿no?, Sí, con la colaboración inesperada de la Iglesia y de la monarquía, ¿no? O sea, cuando hablamos de las fechorías del doctor, la mayor, por su simbolismo y por su contenido programático, ha sido la profanación de la tumba de Franco y el plan de destruir o cambiar la significación del Valle de los Caídos. Sí. Bueno, está por lo tanto en una situación histórica muy complicada para España y para Europa y para el mundo en general, porque una guerra en que el acoso de la OTAN y la Unión Europea a Rusia puede llevar incluso a una guerra nuclear. No es probable, pero no es impensable. Casi todas las guerras y ciertos cambios de régimen han llegado cuando un montón de tontitos decían, no, hombre, no, eso es imposible, no, hombre, no es imposible, ¿no? O sea, cuando llegó la República, muchos decían, eso es una tontería, en España nunca pasa nada, eso va a arreglarse de una manera u otra y ya está. Y poco antes de la Guerra Civil, la bolsa estaba subiendo. O sea, eso nos puede hacer una idea de cómo a menudo los supuestos expertos son unos cantamañanas. Otras veces aciertan, ¿no? Pero, en fin, hay de todo. La historia debe servir para algo. Estamos en una situación peligrosísima y debemos ser conscientes de ella si queremos evitarla. Sí, eso. Por eso digo que en España hay dos puntos de vista que fundamentan, dos enfoques que fundamentan toda la política. Uno es la legitimidad del franquismo y otra es la neutralidad ante las guerras que pueden estallar fuera de nuestras fronteras y a las que quieren arrastrarnos muchos. Bueno, pues con esto podemos pasar al tema que nos ocupa hoy, ¿no, don Pío? Sí, vamos a seguir con la política del franquismo, en fin, y una de cuyas bases, de cosas importantes en ella, pues era Gibraltar. Sí. Porque como se recordará, después de la ocupación ilegal de Gibraltar, porque fue ocupada en nombre de España, en nombre del aspirante austríaco a la corona española, Sí. no en nombre de Inglaterra, pero una vez ocupada se la quedaron. Y en el Tratado de Utrecht, un tratado leonino, pues se cedió a Inglaterra con ciertas condiciones, ¿no? Estas condiciones las vulneró Inglaterra reiteradamente, aplicando siempre la ley del más fuerte. La población autóctona fue sustituida por otras poblaciones traídas de diversos puntos del Imperio Británico y el Peñón se convirtió en una base de contrabando y de tráficos dudosos que deprimían económicamente el entorno español. En las logias masónicas de Gibraltar habían fraguado pronunciamientos militares y acciones perjudiciales para España en el siglo XIX. Los ingleses erigieron una verja en territorio no cedido en Utrecht para controlar el paso. O sea, los españoles podían trabajar en Gibraltar sin derechos y hasta hace poco se les prohibía pernoctar allí. Aprovechando la guerra civil,
Londres había cometido un nuevo y muy grave abuso, construyendo un aeropuerto sobre tierras y aguas que no le correspondían y vulnerando sistemáticamente el espacio aéreo español. Y debido al miedo que tenía Londres de que España se alinease con Alemania en la guerra europea, pues Churchill había llegado a prometer la negociación sobre Gibraltar, a sabiendas de que no iba a cumplirla. Esto Franco lo entendió desde el principio y el propio Churchill le decía a los que le aconsejaban que prometiese la vuelta de Gibraltar a España, dice, si perdemos la guerra no habrá problema, se lo quedarán. Y si la ganamos, por supuesto, no vamos a devolverla, ¿no? Y le decía, se lo había dicho a Hoare, el embajador en España, ¿no? Dice, los españoles saben que si ganamos la guerra, la negociación no tendrá resultado, y si perdemos no será necesario. Pero permitió sugerir a Madrid un acuerdo al respecto si permanecía neutral. Todo valía, a ver si, porque el temor a que España entrase en la guerra le daba pánico a Inglaterra en aquellas circunstancias, ¿no? Al término de aquella contienda, pues Londres hizo lo contrario de lo que había prometido o sugerido, ¿no? Desde su posición privilegiada en la ONU, con derecho a veto y explotando el aislamiento de España, declaró a Gibraltar colonia sujeta a descolonización. Esto vulneraba también el Tratado de Utrecht, porque decía que si Inglaterra renunciaba o abandonaba Gibraltar, lo devolvería a España, ¿no? Pero así, ya digo, eludía totalmente el Tratado de Utrecht, que algunos tratan de mantener, pero que hoy día no tiene importancia, ¿no? Pues vulnerando ese tratado se garantizaba la base militar, porque la población del Peñón, claro, los llanitos, siempre dependería de Inglaterra y además eran una población que jamás se sintió mínimamente identificada con España, para nada. Esto es importante porque algunos tontos dicen que si España se desarrolla más y es más rica, pues tendrán ganas de entrar. Dije, ¿qué va? Toda esta gente que cree que el dinero es todo, ¿no? Es lo que decía el Rajoy. La economía lo es todo. Bueno. En 1954 comenzaron las medidas españolas para frenar los excesos, restringiendo la entrada en el Peñón. En 1956, después de la humillación anglo-francesa por el ataque a Egipto, o sea, cuando Egipto nacionalizó el Canal de Suez, ingleses y franceses e israelíes, pues lanzaron una guerra contra Egipto, que fue frenada en seco por Estados Unidos, por USA. Frenó en seco junto con la Unión Soviética, porque pensaron que aquello podía conducir a una conflagración mucho más amplia, ¿no? Por lo tanto, Egipto se quedó con el Canal de Suez y estos quedaron humillados, lógicamente, ¿no? Finalmente, en 1963 comenzó en la ONU lo que llama Carrascal la batalla por Gibraltar, José María Carrascal. Sí, sí. Tiene un libro muy interesante que merece la pena ser leído, ¿no? Esta batalla por Gibraltar duró hasta 1966, una batalla diplomática. Y aquí que la diplomacia franquista pues derrotó a la diplomacia inglesa, a pesar del apoyo que recibió en todo el resto de Europa prácticamente y de muchos otros, ¿no? Porque siempre hablando de si fascismos, si franquismos y tal y cual, ¿no? Cuando era una cuestión puramente nacional. Así que la descolonización de Gibraltar se decidió en la ONU que debía consistir en su retorno a España, según el principio de la integridad territorial y teniendo en cuenta los intereses de la población, sus intereses, pero no sus deseos. Es decir, los deseos de la población era seguir y que, como ya ser posible, ser considerados ingleses, ¿no? Pero claro, esto no era así. Sus intereses quiere decir que no se les iba a arruinar, por ejemplo, que no se les iba a expulsar, ¿no? Ahora aquello quedaría libre, entraría quien quisiera, españoles, etcétera, ¿no?
Claro, Londres perdió esa batalla, que fue una batalla muy importante. Hubo escenas muy curiosas, como en un momento dado el delegado sirio preguntó por quién era el gobernador de Gibraltar. Se lo dijeron y este dijo, sí, hombre, este es conocido en Siria como el carnicero de Damasco. Bueno, evidentemente Londres pues hizo caso omiso, ¿no?, de la resolución de la ONU, así que España pues lo que hizo fue cerrar la verja, de tal manera que Gibraltar quedó aislado, ¿no? Y de esta manera, pues el floreciente negocio del Peñón pues se convirtió en una carga gravosa para Inglaterra, además de un factor de desprestigio internacional. Y paralelamente, pues se industrializó el campo de Gibraltar a fin de que esto no perjudicara a los intereses españoles. Y allí se instalaron industrias como Acerinox, que es una muy exitosa y una de las más importantes cuestiones de fabricación de aceros, ¿no? O se potenció el puerto de Algeciras, que llegaría a convertirse en uno de los más importantes de Europa en contenedores. Sin embargo, Londres resistió. ¿Y por qué resistió? Pues porque confiaba en que la política exterior española había sido tradicionalmente muy errática y que volvería a imponerse los intereses de Londres si cambiaba el régimen. Y justamente eso fue lo que, por desgracia, sucedió. Cuando llegó o sea, ya en el propio franquismo, algunos políticos, como López Bravo, hablaban de tonterías como pensar juntos con los ingleses sobre Gibraltar. Pensar juntos significaba, pues, cederles, claro. Seguí como ahora. Sí, pero bueno, por lo menos la verja estaba cerrada y la posición española era bastante clara. Pero con la UCD esto cambió, sobre todo cuando llegó al poder Calvo Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo, después de que Suárez dimitiera, pensando en volver de otra manera, ¿no? Y él prometió que iba a reabrir la verja, sin más, y al mismo tiempo metió a España en la OTAN sin consultar con nadie, porque le dio la gana. Esto era la derecha ya entonces, ¿no? España no tenía ninguna necesidad de la OTAN, porque el enemigo principal de España, que es Marruecos, era y sigue siendo todavía un enemigo muy pequeño, ¿no? No es un coloso que nos amenace, ¿no? No necesitaba la OTAN. En cambio, España sí era muy beneficiosa para la OTAN por su posición estratégica, ¿no? Para España, entonces, los acuerdos con Estados Unidos, los acuerdos con USA, eran suficientes, perfectamente suficientes. Y luego, en 1982, cuando el PSOE llegó al poder, pues con su política, más que una política directa, es una concepción de base interna, de fondo, antiespañola, ¿no? Sí. Pues esta hizo que inmediatamente reabriera la verja. Eso lo hizo sin la menor contraprestación. O sea, sin exigir el inglés, bueno, a cambio de esto, no, a cambio de nada. La reabrimos y hacéis lo que queráis, ¿no? Con lo cual volvió a convertir a Gibraltar en un negocio espléndido, un centro de todo tipo de contrabandos y de tráficos oscuros para Inglaterra y para los llanitos como se llama a los de Gibraltar, que por supuesto detestan y desprecian a España a fondo, ¿no? Y mientras el entorno del Peñón pues se deprimía, hasta ser habitualmente la zona de mayor paro de España, entre otras plagas. Plagas lo vemos hoy, de narcotráfico, en fin, todo esto. Y todo eso tiene relación con la política del PSOE, mantenida luego por el PP, de facilitar todas las cosas a Gibraltar, ¿no? Gibraltar, en cierto modo, gibraltarizando al conjunto de España, ¿no? En conclusión, podemos resumir algunos puntos, ¿no? Primero, el valor geopolítico de España fue un factor importante en la Guerra Fría. Una España hostil a USA o puramente neutral
habría perjudicado el dispositivo estratégico de USA en Europa, que era el que defendía el conjunto pues del expansionismo soviético. Y también una España inestable o convulsa habría traído graves riesgos a la OTAN. Por eso Franco sintetizó la relación en una frase: nos necesitan más que nosotros a ellos. Y es así. Sí. Esto lo entendía Franco, pero estos idiotas no lo entienden. Vamos, estos pseudodemócratas pues no lo entienden. Y dentro de su apoyo a USA, Madrid mantuvo una independencia esencial con políticas internacionales divergentes de los intereses suseños, tanto en Hispanoamérica como en relación con Cuba, con Israel o con Vietnam. Recordemos que a pesar de que para Franco el sistema de Fidel Castro era un horror, pero no obstante, en la medida en que significaba una independencia frente a USA, que está un poco acostumbrada a tener a los países de Hispanoamérica como, según se decía, su patio trasero, pues eso hizo que España, pues en lugar de aceptar el embargo que impuso USA, un embargo para los intereses de USA bastante razonables, desde luego, ¿no? Pues al contrario, facilitó a Cuba un comercio, la llegada de maquinaria, de barcos, etcétera, ¿no? Españoles. En cuanto a Israel, también recordemos, no fue reconocido por Franco, ¿no? Podía haberlo sido, pero es que Israel había adoptado una postura sumamente hostil a España, a la España de Franco. A pesar de que, hay que insistir, España fue de los poquísimos países que verdaderamente salvaron a decenas de miles de judíos cuando la persecución nazi en la Segunda Guerra Mundial. Sí. O, por ejemplo, en la cuestión de Vietnam, que USA trató de arrastrar a España a intervenir allí, y Franco le dijo que no solo no iba a intervenir, sino que le dijo, vais a perder esa guerra. Bueno, sí, pues, no. En fin, esto es claro, muestra una política radicalmente distinta a la actual. Y lo de Gibraltar también. Y también mantuvo Franco una amistad con los países árabes, dentro de una relación independiente y en general beneficiosa para los dos. Esto es importante porque en aquella época los países árabes vivían un proceso de secularización y modernización, mientras que desde hace unos años el proceso es más bien de reislamización y de desarrollo del fanatismo religioso, ¿no? Y además de una actitud completamente antioccidental. En aquella época los países árabes en general mantenían una política, lo que llamaba mucho socialismo árabe, pero no neutral, ni prosoviética ni pro-occidental, tratando de sacar partido de los dos, ¿no? En esas circunstancias, bueno, a España le convenía. Eso sí, no se producía esta inmigración brutal. En fin, parece que nuestros políticos están convencidos de que los inmigrantes vienen aquí deseosos de pagar nuestras pensiones, ¿no? Sí. Parece que es su objetivo principal. Es ayudarnos a todos los demás. Claro. No, bueno, pues, en fin, Franco mantenía las cosas claras. Ceuta y Melilla eran ciudades españolas, de población española, con muy pocos musulmanes. Después de la transición, se facilitó enormemente la entrada de musulmanes y, bueno, yo una vez Sabino Fernández Campos me comentó que Juan Carlos, ante las preguntas de Hassan II, te había dicho, bueno, que podían entrar en Ceuta y Melilla los marroquíes y cuando fuera mayoría, pues ya se solucionaría de alguna manera. Esto estoy seguro de que fue así, pero no lo puedo certificar totalmente, porque me lo dijo en una conversación informal que hablábamos un poco de la monarquía, etcétera, y bueno, pues no tomé nota, porque yo estaba entonces ocupado en otras cosas más de la historia, de la guerra, etcétera, y no me pareció muy interesante. Pero Sabino Fernández Campos quiso hablar conmigo con un objetivo, y yo desgraciadamente no le presté la atención debida.
Otro punto en relación con esta política exterior española de entonces fue la descolonización. Esta se hizo bajo presión exterior, porque la medida que se tomó fue declarar provincias españolas al Sáhara y a Guinea, ¿no? Lo cual fue un error. Pero bueno, a pesar de eso, fue una descolonización que se hizo con bastante orden. Don Pío, unos 4 minutos nos quedan, ¿eh? Muy bien, pues sí. Ya vamos terminando. Se hizo sin los graves conflictos como los que tuvieron que soportar las demás potencias coloniales europeas. O sea, hay que recordar lo que fue la descolonización francesa, ¿no? Una serie de guerras perdidas en Indochina, en Argelia sobre todo, que fueron tremendas. Pero España no, afortunadamente, se libró de todo eso. En Marruecos se dio el caso de que, además, ante el despotismo de Rabat, pues muchos marroquíes, generalmente desde Rabat se miraba muy mal al norte de Marruecos, la parte del Rif, etcétera, porque nunca la habían dominado realmente. Y además la consideraban unas zonas rebeldes e irredentas y tal, ¿no? Y ante el despotismo con que lo trataron, pues muchos marroquíes pidieron la vuelta de España, cosa que no creo que se haya dado en ninguna otra colonia de otro país europeo, ¿no? En Guinea Ecuatorial, en cambio, el resultado fue desastroso, sí. Aunque eso tampoco puede achacarse a la política española, ¿no? Más que de manera indirecta. La verdad es que allí se apoderó del poder un auténtico psicópata y bueno, pasó lo que pasó. Sí. Cuando se declaró independiente, era el país de África con mayor nivel de vida, la Guinea Española, del África Negra por lo menos. Y la descolonización del Sahara fue muy lamentable en muchos aspectos, pero ocurrió contra la decisión de la ONU y contra la decisión de Franco, que fue burlada por sus sucesores. Y con respecto a, bueno, lo de Sahara todavía colea, ¿no? Está bien claro, ¿no? Pero en definitiva fue una decisión, yo creo que no fue del todo desacertada. A Marruecos la metió en un problema del que todavía no ha salido. Durante muchos años fue un problema militar que le obligó a unos gastos enormes y además le distrajo de Ceuta y Melilla. Actualmente está todavía volviendo más sobre la cuestión de Ceuta y Melilla y creando condiciones, igual que en el Sahara, en las Canarias, metiendo allí inmigración ilegal a mansalva, ¿no? Con respecto a Europa Occidental, pues toda la política de Franco tuvo que cambiar sus actitudes iniciales. Pero, quiero decir, no ya de Franco, sino digamos que esa hostilidad que hubo al final desde el final de la Guerra Civil hacia España, la decisión de aislarla, de hambrearla, literalmente, pues todo eso fracasó y poco a poco tuvieron que ir cambiando estos países su actitud, aceptando lo inevitable, aunque todo el tiempo mantuvieron un fondo de animadversión, un fondo de hostilidad a la España franquista, ¿no? No hay más que ver cómo apoyaron la subversión comunista y terrorista, ¿no? La ETA, el PC, etcétera, tuvieron un gran apoyo fuera de España, sobre todo en Francia. O sea, la ETA habría quedado desmantelada seguramente si no tuviera aquel santuario francés en el que se rehacía después de sus desastres, ¿no? Y en relación con Gibraltar, la victoria diplomática de Madrid habría terminado probablemente con la colonia y con la presencia inglesa si se hubiera persistido en la misma política. Era una cuestión de tenacidad y hasta que llegara... O sea, la cuestión era porque al cerrar la verja, esto desprestigiaba a Inglaterra. La derrota en la ONU desprestigiaba a Inglaterra. Y se convertía por una parte en una carga económica y por otra, pues España podía,
o sea, presionar de manera constante. Lo que se hizo fue exactamente lo contrario, de manera completamente innecesaria. ¿Y por qué se hizo? Pues se hizo a partir de esa idea de que España es un país que no vale gran cosa y que Inglaterra es un modelo, más o menos, algo por el estilo. Lo comparten casi todos los partidos. Nos queda nada ya, prácticamente. Bueno, pues aquí podemos terminar entonces. Pues don Pío, las próximas semanas, si le parece, volvemos a Una Hora con la Historia, hablando de historia con don Pío Moa. Le mando un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias.